Ok. ¿Y si tu vida tuviera un GPS que en lugar de calles te marcara el camino al cielo? Bienvenidos a GPS al Cielo, un podcast para los que a veces se pierden, dudan, se salen de ruta, pero siguen buscando a Dios. Aquí hablaremos de una fe sin filtros con invitados reales, preguntas incómodas y toda esa alegría que solo viene cuando Dios entra en la conversación. Habrá risas, tropiezos y vida real, porque en este viaje nadie va solo. Bienvenidos, queridísimos amigos que nos ven y nos escuchan a través de YouTube y Spotify. Este es el episodio número 7. ¡Ay! Ya casi se acaba esta temporada. Pero hoy les traemos algo así muy bonito, muy motivador también. Y bueno, quiero que por favor saluden a mis amigas que están por acá. Se las presento para los que no las conocían. Y hoy ¡hola! Yo creo que nadie nos conoce, nadie. Hola, soy nueva. Ni en nuestra casa nos conocen. Ni en nuestra casa nos conocen. Ni en nuestra colonia nos conocen. Hoy estamos aquí, mundialistas, amigos. Tenemos aquí el fervor del mundial para que vean que los católicos no somos aburridos. Si nos gusta el fútbol. No. Y amigas, yo estoy bien contenta, de verdad. Primero de agradecerles de que estamos acá. Episodio 7, ¿quién lo diría? Que íbamos a grabar 7 episodios después de casi un año, la pobre Anel ahí luchando con el podcast. Y ya estamos. No me recuerdes. Acuérdate que los tiempos de Dios son perfectos. Exacto, sí. 7 episodios de 9. Qué emoción. Y ya casi se está acabando esta temporada, pero el día de hoy pues les traje una personita que es la segunda temporada. Ah, sí, porque miren, traemos más polémica, ya van a ver más adelante qué va a pasar. Estamos destrampadas, desatadas. Desatadísimas. Y yo, la verdad es que hoy estoy muy contenta porque les tengo un invitado muy especial y para mí, pues en particular, es demasiado especial que él esté acá. El día de hoy vamos a hablar sobre fe, sobre motivación, sobre enfermedad, pero sobre todo, y es el tema de este episodio, de cuando sentimos que Dios está en silencio, cuando cosas malas nos pasan. Y yo creo que a todos en este mundo nos ha sucedido de que nos estamos pasando por algo, una situación difícil y sentimos que Dios no nos escucha. Así que el día de hoy les traigo a un súper invitado. Mi hermanito es uno de mis bebés, porque tengo 3 bebés, Camila, mi hermana Silvia Alejandra y él. Y él tiene una historia que para mí es una de las más fuertes y yo no sé cómo le hace para estar tan fuerte en su fe. Pero bueno, bienvenido Renato, gracias por estar aquí el día de hoy. Hola Renato, bienvenido, qué gusto de verdad tenerte con nosotras aquí. Renato, tú nos vas a poder. Gracias por la invitación. ¿De Gaby? Sí, no, Anel, no estamos para eso el día de hoy. Anel, por favor, compórtate. ¡Qué chiste! Anel, compórtate. No, gracias a ti, Renato. Gracias a ti, Renato. Yo le voy a decir como yo le puse cuando era chiquita. Yo a mi hermano le digo de cariño Jai y él me dice Lala. Jai, gracias por aceptar. Yo sé que no es fácil venir a un lugar en donde pues tenés que contar pues las cosas no tan bonitas que te han pasado y yo te agradezco bastante. Este es tu espacio y puedes contar con nosotras, con nuestras oraciones. Les confieso, nos juntamos una semana antes para que pues mis amigas conocieran un poquito más a mi hermano y
y la verdad es que te agradecemos bastante por tu tiempo y por tu sí. Así que vamos a empezar, ya lo van a conocer un poquito más. Vamos a empezar y pues como toda historia tiene un inicio. Les voy a contar un poquito para que conozcan todo el contexto porque es súper importante saber las historias de nuestros invitados también. Y antes de hablar sobre la enfermedad que mi hermano está padeciendo y que es una enfermedad pues que no se cura, queremos que conozcan quién es, porque una persona no se define por un diagnóstico, sino que su historia comenzó mucho antes de su enfermedad, pues que es el lupus. Mi hermano tiene lupus. Pues nació un 5 de noviembre de 1994. Hagan ahí sus cálculos de cuánto tiene, qué edad tenés, Jai. Tengo 31 años. Uy, Está joven. uy, ya le está a los 30. Es un chicuelo. Sí. Es el segundo de 3 hermanos. Yo soy la mayor, él es el hermano de en medio. Es Y el desde muy sándwich. él es el que se porta bien. Ya no digas quién se porta mal. Sigue. No Continúa. sabemos, no nos tienen que decir. No Créeme digas, que lo tú sabemos. sigue. El más Él que sí, ya tranquilito. sabe. El más tranquilito de los 3 no es, la verdad. Pero más que tú, a lo mejor sí. Yo creo que sí, la verdad. Sí. Ya, sigue. Ella es por 4. Ay, ya, no es cierto. Creo que aquí sí voy a sacar los helados. Los trapitos al sol. Ahora sí vas a sacarle los trapitos. Gaby. Qué vergüenza, no. Bueno, sí, ya. Bueno, desde pequeñito fue un niño muy activo, responsable, respetuoso y extremadamente juguetón. Le gustaba mucho jugar. Fue criado por nuestros padres, Silvia y Renato, y junto con nuestros abuelitos, quienes tuvieron una influencia muy importante en su vida. Ahí vamos a pasar fotos, ¿verdad? Y yo le quiero preguntar a mi hermano, cuando pensás en tu niñez, Jai, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a tu mente? Mi primer recuerdo y creo que lo que más me ha marcado son los almuerzos de los domingos junto con mis abuelos. Creo que eso es lo que más tengo marcado en mi vida. Wow. Oye, Renato, ¿y cómo era un día normal para ti cuando eras niño? Un día normal, pues ir al colegio, estar con mi familia, hacer tareas, ir a jugar pelota. Ese era mi vida normal desde niño. Como cualquier niño, ¿no? Así es. Muy bien. Y a ver, aquí sé súper sincero. De todas las travesuras y de todos los juegos, ¿cuál era tu favorito? No me digas que hacerle travesuras a Gaby. Sí. O al revés. No, travesuras casi no hicimos, pero creo que peleábamos mucho con mi hermana Gaby. Aparte también de chiquitos, lo que hicimos fue pintarle las uñas de los pies a mi abuelito. ¿En Justo. serio? Justo eso les contaba yo en el episodio 3, que le pintábamos las uñas a mi abuelo, de colores. Oh. De colores Yo cuando quiero estaba saber. dormido, entonces sí hacíamos. Y cuando Y a despertaba, propósito, ¿qué reacción tenía? No se daba cuenta porque como estaba en oscuras, entonces a los días ya se daba cuenta y nos regañaba. bueno, y a Ya me propósito imagino ahí. de tus abuelitos, de tus papás, ¿qué fue lo más valioso que aprendiste de ellos? Creo que lo más valioso que aprendí de ellos fueron los valores, el siempre ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Eso es lo más valioso que aprendí de toda mi familia, de mis papás, de mis abuelos. Sí, ¿verdad? Y eso nunca se olvida. Eso se queda grabado en el corazón y en nuestros Sí. actos. Gracias. Yo le quiero preguntar
si tú pudieras describir a el Jai de chiquito, de pequeño, en 3 palabras, ¿cuáles serían? Me describiría como un niño tranquilo, un niño amoroso, un niño obediente. Sí, es correcto. La verdad es de que la de la mente siniestra era yo y yo lo ponía a hacer travesuras. Te pasas, Te Gaby, creo. de veras. Créeme Sí. que sí. ¿No te da vergüenza? No, Extorsionante. ¿Tu conciencia no está intranquila por eso? ¿No te La verdad. remueve por ahí? la verdad un poco ¿Conciencia? porque yo era muy traviesa y lo cargaba de bebé y mi mamá me regañaba y lo botaba y pobrecito, él era mi muñequito. ¿Y nunca lo tiraste, Gaby? Tal vez sí. Yo creo que lo pensó, pero cabal la entraba mi mamá. Sí. Totalmente sí. Y creo, ¿eh? Vamos a entrar a la etapa en donde mi hermano fue adolescente. Yo tengo unas fotos, las voy a pasar. Con el paso de los años hubo algo que empezó a tomar un lugar muy importante en tu vida y es la relación con Dios. Desde muy joven mi hermano sirvió en la iglesia. Él fue el primero de la familia que sirvió en la iglesia. Sirvió como monaguillo, era monaguillo en la parroquia y participó en grupos juveniles. Ya, y tú recordás qué fue lo que más te llamó la atención para acercarte a la iglesia. Lo que más me llamó la atención fue conocer más de Dios, eh, saber cuáles eran lo que la gente o las personas o los jóvenes necesitaban y poder compartir con los demás. Obviamente pues yo no sabía mucho de Dios, pues, y trataba la manera de poderme empapar para poder ayudar a los demás jóvenes. Siempre me ha gustado ayudar y poder servirle a los demás. Eso es cierto. Y por ejemplo, dentro de tu adolescencia, muchos jóvenes en esa etapa se alejan mucho de Dios, de la religión, de todo. ¿A ti qué fue lo que te motivó para permanecer dentro de tu servicio, como dice Gaby, eras monaguillo? Porque bien pudiste alejarte, pero ¿qué te motivó a quedarte dentro del servicio de Dios? Pues creo que uno de lo que mis papás y mis abuelos siempre me enseñan, pues es amar a Dios y poderlo buscar siempre. Entonces creo que quería compartir con los demás pues ese mismo amor de Dios, poder transmitir, ¿verdad? Su palabra y que los demás lo conocieran. Creo que hay muchos jóvenes que están perdidos y hay muchas maneras divertidas, no solo yendo a misa todos los domingos, sino que hay muchas formas divertidas de conocer a Dios y creo que muchos jóvenes por aburrimiento, o porque les da hueva ir a la iglesia, no lo conocen y a veces pues yo siempre decía, ¿verdad? Aunque sea con una canción los acerca a uno, ¿verdad? Bueno, y durante este tiempo, ¿tuviste alguna experiencia que fortaleciera específicamente o especialmente tu fe? Creo que las mayores experiencias que tuve fue en los retiros. Cuando yo iba a retiros, porque no solo pertenecía, digamos, al grupo de acólitos o de monaguillos, sino que también iba o pertenecía al grupo de jóvenes dentro de la iglesia. Entonces, dentro de los retiros también se veía mucho la ausencia de Dios en los jóvenes, y eso era lo que más me motivaba, el poder ver a los demás, digamos, que a través de sus problemas ellos pues trataban la manera de acercarse más a Dios y de buscar personas que realmente pues les podían apoyar para poder acercarse, porque lo que necesitaban era amor. Así es. Qué padre. Wow, ni yo sabía nada. Te vienes No, enterando. es que fíjate que qué padre que con su testimonio de vida pudiera acercar a los jóvenes, que son los más difíciles de acercar a la profesión de fe, ¿no? A Dios.
Es algo increíble. Y qué padre que un joven tenga esta vida espiritual para poder dar testimonio. Sí, por eso Gracias, Renata. vamos a compartir este podcast también a muchos jóvenes, porque sé que muchas veces están confundidos, ¿no? O sienten así como dice mi hermano, hay veces que le dicen, vamos a misa, pero ay, no, qué aburrido, y no, o sea, más allá de eso, también hay grupos juveniles en donde se puedan abocar y es un poco más divertido esa convivencia. Así es. Ya ahí sabemos que siempre has tenido una devoción muy especial a la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Cómo nació ese amor por la Virgen? Creo que el amor por la Virgen, no solo pues al verla en una imagen o venerarla, ¿verdad? En este caso a través de una imagen, porque es hermosa, la Virgen es hermosa y toda su historia pues es muy bonita. Pero lo que a mí más me gustó fue su sí, el tan segura de ella que decirle sí al ángel, ¿verdad? Creo que eso es lo más motivante, es lo más hermoso que puede haber, el sí de la Virgen María. Eso a mí me inspira y digo yo, puchica, qué valiente, ¿verdad? ¿Por qué no voy a ser valiente yo si ella fue valiente en ese momento? Sí, sí, sí. Aprender a decirle sí a Dios, ¿no? En cualquier momento. Que no es fácil, ¿eh? No, no es fácil, pero no es imposible también. No, claro, Creo que claro. a través de toda su historia, si uno pues se pone a leer un poquito o escucha en misa, ¿verdad? La palabra de Dios, creo que uno se va alimentando y va conociendo un poco más. Y de eso se trata, de ir conociendo y pues eso mismo transmitirle a las personas. Entonces, el sí de María es muy importante y es en los jóvenes, pues es un momento muy, muy bonito y hacerlo saber y saber que la Virgen pues no tuvo miedo en decir sí. Creo que eso nos motiva a todos los que padecemos de alguna enfermedad o alguna gripe o lo que sea, el poder luchar por nuestra vida y poder Claro. decir sí, como la Virgen María. Así es. A pesar de todo. Y tú en algún momento has sentido, llegaste a imaginar o crees que toda esa fe que tú fuiste fortaleciendo en todo ese tiempo de servicio en tu juventud, ¿crees que eso te preparó o te fortaleció para lo que ahora estás viviendo dentro de tu enfermedad? A veces uno no lo ve de esa manera, pero creo que sí. Creo que todo encaja, ¿verdad? En este sentido y muchas personas cuando padecen de alguna enfermedad, pues lo primero que piensan es, ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué no fue otra persona? O tanto, un ejemplo, tanta gente que te niega y yo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que sí me preparó mucho Dios y no solo Dios, creo que mandó muchos ángeles en mi vida. Creo que los ángeles lo transmiten a uno el amor de Dios y está la familia, que son los primeros ángeles. Después está mi novia, ¿verdad? Que en este caso ella en mi proceso me ha ayudado mucho y me ha mandado muchos más ángeles que digamos, habíamos platicado también de Linda, ¿verdad? Linda es una persona que me está ayudando en mi proceso de sanación, ¿verdad? Porque a través de la sanación pues nosotros encontramos también a Dios, ¿verdad? O sea, lo buscamos y nos empapamos más de Él. Entonces, Dios creo que lo ha mandado todo y me preparó muy bien porque creo que mi fe es aún más fuerte, a pesar de que quizá la enfermedad pues a mí me haya limitado muchas cosas, incluso ir a la iglesia por los tratamientos, pero creo que sí me preparó muy bien. Este es de mi equipo, ¿eh? Sí. Este es de mi team. Sí, sí, sí. Qué bonito. Sí, a veces pasa, ¿no? Sí, es que a veces sí pasa, como dice Renato,
Eh, a veces pensamos, como decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy un servidor de Dios, me tiene que pasar esto a mí? Y personas que a lo mejor no son tan allegadas a Él, andan como si nada. Pero dentro de estos procesos también tenemos que entender que es, más bien dicho, nos cuesta entender el plan de Dios, ¿no? Y a veces sí nos pone pruebas, pero a Renato se ve que Dios no lo ha dejado solo. Está rodeado de muchas personas que lo aman, que siempre están dispuestos a apoyarlo. Entonces, eso también es un gran regalo, porque como dice el dicho, ¿no? Dios aprieta, mas no ahorca. Entonces, Cierto. qué bonito que a través de tu testimonio y tu fe, pues des a conocer este amor que Dios también tiene para nosotros dentro de las tormentas también. Me encanta. Y bueno, vamos a terminar ya de hablar de la vida, de su trayectoria de vida con la adultez. Con el tiempo, pues te convertiste en una persona muy trabajadora y comprometida con tu familia. Hoy eres el papá de Ana Paula, que es uno de tus mayores bendiciones. Y ¿cómo describirías como la etapa que estabas viviendo antes de recibir el diagnóstico? Antes de saber que tú tenías lupus, ¿cómo describirías esta etapa? Bueno, creo que era una etapa normal y común, ¿verdad? Como todas las personas. En este caso, pues mi vida era trabajar, mi casa, estar con mi novia, regresar a dormir. Entonces es una etapa normal. Realmente creo que como todos los que vivimos diariamente, una etapa común. Común y corriente. Más Sí. común que corriente, pero bueno. Bueno, y en ese momento, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Qué metas tenías? Digo, antes de que supieras este diagnóstico, ¿verdad? Creo que mi meta siempre fue formar una familia, poder estudiar, poder superarme, poder tener un trabajo mucho más estable, luchar por todo lo que tenía enlistado en mis metas, ¿verdad? Porque siempre me he trazado metas a corto y largo plazo. En este caso, pues una de mis metas era poder lograr casarme y formar una familia, porque siempre quise una familia. Y ahorita que mencionas la familia, que era uno de tus sueños, que lo realizaste. Nosotros lo sabemos, pero los que nos escuchan y nos ven, pues no lo saben, pero Renato tiene una niña muy bonita. Así que yo te quisiera preguntar, Renato, ¿qué significa para ti ser el papá de Ana Paula? Creo que Ana Paula llegó en un momento donde yo realmente la anhelaba. Ella ha sido pues el amor de mi vida, un regalo de Dios que realmente pues me llenó de mucha vida y por alguien que hasta el momento he luchado hasta el final. Me ha costado demasiado poder pues tenerla, pero yo sé que Dios sabe que he luchado muchísimo. Es parte de mi proceso y creo que es mi mayor bendición, así la describiría. Y yo creo que también es un motivo de lucha, ¿no? También siento que Sí, tu niña también es un por qué querer luchar para tener una mejor calidad de vida. es cierto. Ahora vives por ella. Yo te quisiera preguntar cómo ha cambiado tu vida desde que llegó nuestra Ana Paulita. Creo que el cambio es 360 grados. Eh, ya no es una vida normal que un joven sale a fiestas
o que conoce el mundo. Creo que cuando llegó Ana Paula fue trabajar, vivir y pues hacer toda mi vida por Ana Paula. Entonces creo que el momento de que llega un hijo es totalmente un cambio 360 para la vida de cada papá. Entonces ya no es solo yo, sino que ahora es mi hija primero, ¿verdad? Entonces poder cambiar un pañal, poderle bañar, cosas que yo no hacía rutinariamente, ¿verdad? Sino que en este caso ya me tocaba que llegaba del trabajo, voy a bañar a Ana Paula, o le voy a cambiar su pañalito, le voy a hacer su pacha. O sea, mi vida cambió totalmente y fue algo que en su momento gocé y le doy gracias a Dios poder haber vivido. Tal vez poco fue lo que viví, pero lo viví con mucho amor y lo hice con todo el deseo y con todo el entusiasmo posible. Le di lo mejor y pues eso es lo que mejor me satisface, ¿verdad? Mira qué A Camila también le cambió el pañal. Oh, qué lindo. Ahí se estaba entrenando. Estabas Sí. entrenando para cuando tuvieras a la tuya. Qué padre. Solo que Bueno, Camila era y- prestada nada más. Sí. y esa era prestada y a la tuya ya fue otra cosa, ¿no? Pero qué Sí, bueno que así. te puedes entrenar. Bueno, vamos hoy sí vamos a preguntarte más de tu enfermedad y justamente cuando parecía que la vida seguía su curso normal, así como lo describe Renato, ocurrió algo que cambiaría muchas cosas. Yo creo que es algo para lo que no estás realmente preparado. Cuando te dan esa noticia, yo creo que transforma la rutina que tienes, los planes y también la manera de vivir nuestra fe, ¿no? Y más en el caso de Renato, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de esa etapa, pero antes creemos importante un poco explicar de qué es el lupus para quienes quizá nunca han escuchado hablar sobre esto, pues para que mi hermano nos ayude a describir un poquito, porque nosotros pues sabemos que es una enfermedad autoinmune. Las chicas, ahí yo les puse la tarea de investigar un poquito también de lo que era el lupus. Y sí, o sea, quisiéramos preguntarte, porque eres tú el que habla con los médicos, el que tiene el diagnóstico, pues el que tiene toda esa información. Sí, yo creo que antes de continuar con la historia, creemos importante explicar brevemente qué es el lupus, de acuerdo a lo que nos dejó de tarea Gaby, ¿verdad? Sí, bueno. El lupus, pues hay diferentes tipos de lupus. Hay en la piel, pues hay en la cabeza, ¿verdad? Que se le forman remolinos. Cada uno, pues es diferente. Eh, yo tengo lupus sistémico, que es el que ataca todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? En este caso, pues mi diagnóstico, cuando me lo dieron, pues yo no había entendido realmente qué era lupus y como realmente en el hospital, cuando a mí me lo dijeron, pues únicamente me dijeron, usted tiene lupus y ya se puede ir a su casa, le vamos a dejar medicamentos. Entonces, nunca me explicaron realmente qué era la enfermedad, cómo tratarla, digamos, qué podía comer, qué no comer. Entonces, a veces es muy importante el poder saber qué es o cómo se trata o qué cuidados hay que tener. En este caso, lo único que me habían dicho, mire, no se exponga al sol y coma. Y se toma sus medicamentos y me dieron una receta. Esto es común en cualquier enfermedad, ¿eh? Y bueno, vamos a explicar un poquito, de acuerdo a la tarea que nos dejó Gaby, pues qué es lo que entendimos de esta enfermedad. Sí, bueno, que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Pues es que realmente yo no conocía esta enfermedad.
Realmente yo nunca había escuchado de esta enfermedad hasta que Gaby nos platicó. Entonces, realmente esta enfermedad fue totalmente desconocida para mí y he visto, a lo que yo investigué, es que va por etapas, ¿no? Algunas la tienen más simple, alguna más agresiva, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Y que, por ejemplo, que esta enfermedad les va dañando poco a poco sus órganos internos, ¿no? Que poco a poco pues se va viendo la deficiencia en los órganos, en las capacidades, en otras cosas. Entonces como que es una enfermedad como que poco a poquito como que te va degradando. No se cura, bueno, a lo que yo investigué es que aún no hay una cura como tal, solamente hay medicamentos o Solo se controla. Ajá, exactamente. Hay medicamentos o tratamientos que solamente se llegan a controlar. Entonces, honestamente, Renato, yo después de ver algunos casos, porque vi unos testimonios, realmente para mí me asombra porque hay veces que nos quejamos tanto de la vida que realmente hay personas que sí la están pasando mal. Claro. Hay veces que nos quejamos, no sé, porque no tenemos a lo mejor algunas cosas materiales, a lo mejor no tenemos lo que queremos o cualquier cosa, ¿no? Como dicen, hacemos una tormenta en un vaso de agua, cuando hay personas que realmente le están pasando mal y que realmente son guerreras, y de verdad en ese aspecto yo te admiro mucho, Renato, porque a lo mejor yo no sé qué haría en tu caso, a lo mejor eso es algo que yo admiro, que dentro de tu enfermedad, dentro de las deficiencias que tienes, pues sigues aquí de pie y sobre todo perseverando en tu fe. Porque a lo mejor otra persona bien podría decir, pues yo que tanto servía a Dios, yo que tanto esto y vean lo que me está pasando, y sería muy fácil alejarse de él, porque sería un pretexto perfecto para decir, no creo en ti, porque me defraudaste, porque me abandonaste, como muchas veces lo hacemos. Entonces, esto es muy admirable, que lejos tú de caer o decir, hasta aquí llegó mi fe, al contrario, te abrazas más a tu cruz y dentro de todo lo que lleva la enfermedad, pues sigues creyendo. Y por eso hoy estás aquí como testimonio para todas aquellas personas que a lo mejor están pasando por una enfermedad distinta, pero de igual manera con, con malestares, con problemas, y que digan, si él puede, yo también puedo. Si él cree, yo también creo. Entonces, pues sí, te felicito mucho, Renato, y pues la verdad es que sí, para mí fue una enfermedad totalmente nueva, nunca había escuchado hablar de ella. Me asombró escuchar los testimonios de muchas personas con esa enfermedad, tanto buenos como malos, porque sí es una enfermedad agresiva, que hay veces que puedes estar con las pilas al 100, que puedes estar que te sientes mejor, pero de un momento a otro tu cuerpo puede decaer. Puedes tener todas las fuerzas, todas las energías y en cuestión de un momento, pues estar sin energías ni nada. Entonces, es una enfermedad que a lo que yo investigué es que realmente no tiene como una línea. Realmente hoy estás bien, al rato no. Y de verdad que me asombra mucho, mucho esta enfermedad que, pues, ¿qué te digo, Renato? Que eres un guerrero y gracias por estar aquí dando tu testimonio. Sí, gracias. Y que este testimonio sirva para, pues, seguir evangelizando, ¿no? Seguir atrayendo a los jóvenes hacia Dios, porque, pues, Dios ahí está siempre, ¿no?
muchas personas viven con lupus y enfrentan retos físicos y emocionales que los demás no siempre alcanzamos a comprender. Y el verte a ti, el ver que a pesar de que pues ya llevas un tiempo con esta enfermedad, pues no has bajado la bandera, ¿no? Sigues luchando y eso de verdad es un buen testimonio de fe. Muchas gracias por estar aquí y por compartirnos esta fe. No, Yo le quiero, gracias. yo le quiero preguntar a mi hermano si se recuerda cuándo empezaron sus primeros síntomas. Yo me recuerdo de cosas así, tengo flashazos, pero ¿cuándo fue que tú sentiste algo no está bien en mi cuerpo? Eso es una enfermedad que realmente es muy rara porque empecé con síntomas de artritis hace como 3 años. Me presenté al médico porque yo tenía pues dolor en las articulaciones, enrojecimiento, se me inflamaban. Entonces, según lo que teníamos entendido era que yo tenía posiblemente artritis y me presenté al médico y me dejó medicamento. Yo pues mejoré, no al 100%, pero había mejorado sin saber que esos eran los primeros síntomas. Entonces, pues cuando ya uno está o le dan el diagnóstico y investiga, ahí dice que son los primeros síntomas de lupus, ¿verdad? Sin saberlo. Claro. Y realmente, imagínense, yo pasé 3 años con dolor de articulaciones, a veces no me podía ni levantar del dolor de cadera y aún así me iba a trabajar pues con dolor, ¿verdad? O sea, realmente yo no sabía que tenía en mi cuerpo ya síntomas de lupus. Y les voy a contar así rapidito un dato interesante porque el lupus da en los hombres solo únicamente el 10% entre hombres y mujeres. Es casi siempre es casi siempre en mujeres. Y a las personas que somos morenitas nos da el lupus pues al doble, es mucho más agresivo. Mira. Yo cuando tuve el diagnóstico, a mí me afectó mis riñones. Estuve a punto de ser conectado a una máquina de diálisis. Wow. Yo digamos, el riñón lo miden a escala y yo de 5 tenía entre 4 y 5. Entonces yo ya casi perdía mi riñón y el día lunes me fui a hacer exámenes al hospital y el día martes me entregaron mis resultados y gracias a Dios pues he ido mejorando considerablemente. Yo tengo nefritis lúpica, que es una inflamación en los riñones también. Entonces, con mi tratamiento hemos estado pues tratando la manera de que el lupus no me afecte los riñones. Y por fe, pues ha ido bajando muy considerablemente. Entonces, creo que no solo es fe, sino que también uno tiene que tener disciplina en sus medicamentos, en su alimentación. Entonces, a pesar de que uno piensa de que yo soy moreno y a mí me va a dar mucho más agresivo que digamos a una amiga mujer, creo que el trabajo no es solo de Dios. Fíjate que... ay, perdón. ¿Sí? Sigue. El trabajo es principalmente de primero en uno y creo que Dios ve si uno realmente está trabajando para que Él meta sus manos y diga que Él va a ser sanado. Fíjate que ahorita que dices que los casos de hombres son pocos, es cierto, porque los casos que yo conozco son de mujeres de diferentes edades, porque conocí el caso de una chica a los 18 años le dio, pero también conozco el caso de una persona que tiene ya 60 años, bueno, 59. Le falta uno, ya le estoy sumando. Pero es impresionante saber porque la chica
sus primeros síntomas eran moretones en el cuerpo. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué fue lo primero que notaste cuando empezó esta enfermedad? A mí los moretones me salieron ya casi de último, con las fiebres. A mí lo primero que tuve fueron la inflamación en las articulaciones, el dolor. De ahí la confusión con la artritis, ¿no? Me dio también úlceras en la boca, demasiado fuertes. No podía ni comer. Okay. Wow. Sí me recuerdo de eso. Me recuerdo de eso. Me acuerdo que mi novia me compraba enjuague bucal y medicamentos para que sanara lo más pronto posible. Y sí sanaba, lo único que como la enfermedad pues se estaba manifestando, volvía a reventar o me salía además, por el otro lado. ¿El enjuague bucal no te ocasionaba dolores? No, me ayudó bastante. Incluso la doctora me dijo que el enjuague bucal pues me ayuda bastante porque como realmente nosotros los que padecemos de lupus, nuestras defensas están demasiado bajas. Entonces todas las bacterias las mata porque realmente nosotros pues con cualquier bacteria pues nos enfermamos. No, pues súper, qué bueno. Me ha gustado confiar en lo que dicen los médicos, porque siempre se lo dejo a manos de Dios y a través de Dios pues se manifiestan los médicos. Entonces nunca pensé que yo iba a tener pues este diagnóstico realmente. Cuando a mí me lo dieron fue un balde de agua fría, porque nunca lo había imaginado hasta esa magnitud. La verdad es que pues me ha enseñado mucho, pues poder recibir este diagnóstico me ha demostrado mucho Dios y me ha dado muchas más fuerzas y creo que pues nunca pensé que fuera tan grande. Yo recuerdo cómo fue el proceso que tuviste hasta llegar al diagnóstico. Yo pues no estuve a un principio porque pues yo ya estoy casada y vivo en mi casa aparte y No, las veces que yo... ¡Ay, no! Gaby, de veras, te pasas. Eso no es de Dios, dejar a los hermanos no es de Dios, No. Y menos en una situación como esta. Sí. No, hombre, pero pues yo qué dije. No, yo sé que no, pero Gaby, no, hay que estar atentos. Pero yo la verdad, chicas, yo me asusté un montón un día que le vine a hacer, yo le hago sus uñitas acrílicas a mi hermana. Y un día vine a hacerle sus uñas y vi a mi hermano acostado en el sillón. Pero yo sabía que él ya estaba malito, de que no comía, yo lo veía de verdad cada vez peor. O sea, yo llego casi siempre los fines de semana. Entonces lo veía una vez a la semana. Y cada fin de semana lo veía peor, más delgado, o sea, era un deterioro un día para otro se puso peor. Y ese día lo vi acostado, pero miren, eran sangrerío de nariz y sangrerío y sacaba coágulos. Y yo pasé una hora sentada ahí con mi hermana y no le dejaba de sangrar la nariz y coágulos y coágulos y coágulos. Yo me asusté porque él seguía y seguía y seguía y me recuerdo que me fui a mi casa, llamé a mi mamá y le dije, mira, estoy muy preocupada, o sea, no puede ser que más de una hora él haya sangrado y sacado tantos coágulos, o sea, ¿cómo es posible? Entonces yo te pregunto, Jai, ¿cómo fue tu proceso para llegar al diagnóstico? Porque sé que fue bien duro para ti. Creo que lo más duro fueron los últimos días antes de irme al hospital, como decías, pues... Pero arrastrado lo llevamos. Sí, es cierto. Lo que pasa es que a mí me daba miedo realmente el hospital y más cuando es público. Entonces, A todos nos dan miedo.
pero El hospital fue al contrario, realmente el hospital público fue una atención mucho mejor que un hospital privado. Entonces me quedé encantado y por eso ahora le agarré amor y voy. Entonces creo que el proceso fue el más duro días antes de poderme ir al hospital. Eh, las fiebres, el sangrado en nariz, el no poder comer, no poderme levantar del sillón porque hasta me dolía poderme levantar del sillón. Te quedabas dormido Creo que manejando. Eso era también, miren, me tenía así, o sea, peligroso, muy peligroso. yo bueno, muy no me quedaba dormido, sino que de la fiebre, pues Sí, tendía a estabas tener un débil, mini desmayo. débil, Y el claro. problema que tenía es que también tuve anemia hemolítica, Sí. que fue parte del lupus también. Entonces, la anemia hemolítica, pues se come la sangre, ¿verdad? Entonces se come la sangre del cuerpo, ataca la misma sangre y esto hace que pues sea aún más débil la persona. Entonces los doctores nunca se preguntaron por qué yo nunca necesité, perdón, eh, trasplante de sangre porque perdí tanta sangre, digamos, los glóbulos rojos se comían a los blancos y así, y era una guerra en mis venas, en mi organismo. Entonces, eh, los doctores le decían a mi mamá, mire señora, no sabemos por qué su hijo no necesita trasplante de sangre, pero aquí está, y aquí lo tienen, y nunca me pusieron trasplante. Eh, Me dieron medicamentos para poder recuperar toda esa sangre y solo así salí y hasta la fecha. El día martes los exámenes salieron que yo ya no tengo ninguna anemia, Ay, bendito sea porque Dios. aún la tenía y ya el día martes pues me dijeron, mire, no tiene anemia. Oye, Renato, y bueno, este proceso obviamente fue larguísimo antes de que te dijeran, usted tiene lupus. ¿Qué sentiste ese día? O bueno, ¿qué pasó por tu mente? ¿O qué fue lo que, el día que te dijeron, usted tiene lupus, qué hiciste? Mi primera reacción el día que me dieron el diagnóstico fue, mamá, fíjate que ya me dijeron que tengo, Ya sé lo que tengo. porque yo pasé 11 días sin saber qué tenía. 11 días en el hospital donde llegaba mi mamá y le decía al doctor, mire, ¿y qué es lo que tiene mi hijo? Y los doctores, señora, no sabemos. Ya le hicimos todos los exámenes que pudimos o sea, obtener y no tiene nada. No sabemos realmente qué es lo que tiene. Y, y ese día me recuerdo muy bien porque la doctora llegó a mi cuarto, perdón, sí, a la habitación, ¿verdad? Donde yo estaba. eh, y me dice, mire, usted tiene lupus. Y yo me quedé frío y, bueno, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, entonces le vamos a dar salida. Entonces mi reacción fue, mami, mira, ya tengo mi diagnóstico, tengo lupus. Entonces mi mamá, bueno, mira, que pidámosle a Dios, tranquilo, sé fuerte. Bueno, entonces creo que me van a dar salida. Le dije, entonces te aviso cuando ya tengan los papeles para que puedan venir por mí y traerme ropa, ¿verdad? Porque obviamente yo estaba débil, entonces necesitaba ayuda. Entonces fue mi primera reacción avisarle a mi mamá porque fue quien estuvo muy al pendiente mío, pues iba al hospital todos los días. En el hospital público solo 2 veces por semana hay visitas y solamente 1 hora, entonces solo mi a ella la mamá dejaron. buscó ayuda con amigos, conocidos, y ella me iba a visitar todos los días y los amigos la ingresaban al hospital, aunque estuviera 10 minutos, entonces ella siempre estuvo ahí, no me dejó solo, entonces fue la primera que yo pensé en avisarle, entonces esa fue mi reacción, la verdad que fue poderle decir a mi mamá qué era realmente lo que yo tenía. ¿Y cuál fue tu mayor miedo en ese momento?
creo que cuando yo ya había escuchado sobre la enfermedad, no sabía que habían diferentes tipos de lupus. Eh, Incluso tuve una conocida que tenía lupus y murió, tenía como 16 años. Muy jovencita. Y creo que el mayor miedo es en ese momento era el poder escuchar y que me dijeran, mira, en cuánto tiempo vas a dejar este mundo. Ouch. Entonces, pero después entendí que todo eso depende de la actitud de uno. Depende de qué tan responsable sea uno en el cuidado, en el tomar sus medicamentos a tiempo, en el tratamiento que el doctor pues indique, ¿verdad? En este caso, yo tengo un tratamiento que es muy fuerte, es una quimioterapia. Sí. Me ingresan en mis venas la quimioterapia cada mes. Luego me miran peloncito, porque no sé, yo no era pelón. No te Entonces, preocupes. sí, siempre he tenido el pelo largo, entonces Ahora es ahora, Pitbull. Yo lo ahora molesto. soy Pitbull. No te preocupes. Primero Dios, cuando terminen las quimios, te va a salir un cabello que hasta te va a envidiar Gaby. sí. Yo te presto. Yo lo sé, No, Gaby. Vamos a la Espérate, par. espérate. No, espérate. Viene lo bueno. Cuando empieza a salirle su cabello, wow. No sabes, te van a envidiar más de 10. Yo le digo, Mr. Wow, wow, Pitbull, dale. Ay, Gaby. Respeta a tu Y, hermanito. y bueno, Renato, después de que te enteraste del diagnóstico, le hablaste a tu mamá, pero dentro de tu intimidad, a solas, porque pues una cosa es avisar y otra cosa es lo que realmente sentimos nosotros en el corazón. Cuando tú ya estabas a solas, ya asimilando esta noticia de tu enfermedad, ¿qué sentiste en este momento? En ese momento llegaste a hacerle una pregunta a Dios, ¿o qué pasaba por tu corazón y por tu mente? Sí, mi mamá en el proceso del hospital me dejó un escapulario, me lo puso y mi reacción fue agarrarle el escapulario y decirle a Dios que sea tu voluntad y no la mía. Lo acepté mi diagnóstico y le dije que iba a luchar desde ese momento con que mi salud pues fuera mejorando poco a poco. Te dije que el trabajo pues obviamente no iba a ser de él, sino que de primero iba a ser mío y después que él obrara en mi vida. Em, Creo que muchas personas, e incluso conocí ahí en el hospital a muchos que, que negaban la presencia de Dios. Y a pesar de que les daba sanación, a pesar de que tenían los medicamentos en el hospital, siempre decían, es que yo no sé por qué tengo esto. Había un señor que él solito se hacía eh, sus, sus diálisis peritoneales. Entonces, él me decía, mira, es que yo me tengo que hacer 4 diálisis al día y yo no sé por qué estoy pasando esto, pero realmente no se dan cuenta que lo que Dios quiere es que nos acerquemos, podamos trabajar en conjunto con Dios, podamos decirle que sea tu voluntad y no la mía, poder aceptar, así como aceptó la Virgen María en el sí y decir, yo acepto. Es un proceso, entonces hay que aceptar el proceso y en pie de lucha. Como aquí nos encanta sacar nuestros trapitos al sol, yo te voy a preguntar algo que nos involucra a toda nuestra familia, pero ¿tú sentís que afectó de algún modo
nuestra relación como familia o la fortaleció desde tu punto de vista? ¿Cómo afectó esa relación con la familia en general? Tanto nuestro núcleo como la familia de mi abuelita Adriana y mi abuelita Amparo. Creo que todo esto nos llevó a la unión más fuerte. Nos unió mucho más. Hasta la fecha, pues hemos sido unidos. Todos preguntan, mira, ¿cómo seguiste? ¿Te sentís bien el día de hoy? Mis abuelitas, las dos, me dicen, mire, va a venir a tomar café, o se siente mal o no. Incluso hoy me estaba regañando mi abuelita, vaya a descansarme. Entonces, creo que mi familia se ha unido, ambas familias se han unido demasiado, y eso es lo que más fortalece, pero realmente es increíble, de que puedan entenderlo a uno, ¿verdad? En este caso, eh, pues la hermana de mi mamá, se llama Norma. Ella pues quería conocer un poco más de la enfermedad. A los días que me dieron mi diagnóstico, ella nos dijo que quería una segunda opinión. Entonces ella nos dijo, te vamos a llevar con un doctor especialista y pues vamos a solicitar una segunda opinión. Y fuimos, y ella lloraba porque ella no conocía la enfermedad. Y el doctor pues le dijo, mire, sí, o sea, él tiene todos los síntomas, pero lo que nos llevó a poder pues ir con una segunda opinión fue porque mi presión arterial estaba demasiado alta. Yo llegué hasta 207 Wow. En depresión arterial. Entonces eso era porque yo tenía nefritis lúpica, y la nefritis lúpica pues afecta también en el corazón. Ujú. Entonces el doctor pues le decía, mire, es que pues le explicaba todas las complicaciones que habrían, que iban a haber en el camino, y de qué se trataba la enfermedad, y ella lloraba y lloraba. Y yo le decía a mi mamá, mira, yo nunca había visto a mi tía llorar tanto, le decía. Y pues hasta la fecha, pues ella siempre llama, ella siempre está atenta. Incluso pues les cuento que aquí en Guatemala ahorita no hay quimioterapia, no hay el tratamiento que me Necesitas. ponen a mí mensualmente. Y realmente pues yo siempre aboco a mi familia, y al salir del hospital, cuando me dijeron que no había tratamiento, pues me fui con mi abuelita Amparo y mi tía Norma, y ella pues bueno, todos hemos movido montañas y todo para poder buscar mi tratamiento, porque yo no lo puedo dejar de tener en ningún momento, ¿verdad? Entonces, este mes es muy importante que lo tenga, porque queremos que esa nefritis lúpica baje, ¿verdad? Entonces, ella pues consiguió dosis en El Salvador, y pues lo mandó a solicitar. Entonces estamos en espera que lo puedan traer. Entonces, por eso les decía yo que nos unió tanto, que todos estamos en sintonía, ¿verdad? Entonces, digamos, no hay, entonces yo lo ayudo a conseguir, pero aún así toda mi familia estuvo buscando. Yo hablé a casi a todos mis tíos para que nos ayudaran a buscar. Mi mamá escribía en el grupo de la familia, porque como siempre hay más de alguien que viaje, entonces puede ver si en otro país hay, porque aquí en Guatemala y en El Salvador incluso están escasos el medicamento. En El Salvador solo hay una farmacéutica que lo tiene, y tiene muy pocas unidades. Wow. Y carísimo, por cierto, porque ese Sí. tipo de tratamientos son muy caros. Fíjate que analizándote ahorita un poco, hago memoria a nuestro episodio 2, fue el de tanatología, y tú estás pasando por un proceso de duelo, porque al final de cuentas es pérdida de la salud, ¿no? Pero yo te pregunto, en este proceso que has vivido, ¿has tenido ese momento de depresión al que todos estamos llamados cuando tenemos un duelo? ¿De ansiedad?
de angustia. Creo que no lo he sentido como una depresión. No. Tal vez desmotivado de vez en cuando porque pues nos cambia la vida totalmente. Claro. No te puedes asolear porque el sol pues te provoca un brote, tus medicamentos, porque son cosas que uno no tenía en su vida diaria. Eh, el cuidado, la comida, comer sin sal, sin Sí. sabor. Sí. Y incluso me toca comer ensaladas cuando yo odiaba las ensaladas. Entonces, ahora, digamos, por mi nefritis lúpica, solo puedo comer pechugas de pollo o filete de pescado. Ahora, pues ya me dieron libertad de comer carne, pero únicamente carne magra, de cortes magros. Entonces, todo sin grasa, y yo amaba la grasa. Yo Vas a era estar feliz con una hamburguesa, con tacos mexicanos, con todo eso, yo amaba todo. Entonces, el cambio realmente, pues, Para eso el cambio, Ajá. el cambio sí nos afecta emocionalmente, Claro. porque realmente son cosas que uno estaba acostumbrado a hacer. O por ejemplo, nosotros con mi novia teníamos costumbre de que en el fin de semana íbamos a comer tacos o íbamos a comer una hamburguesa, entonces salíamos mucho. Y eso ya no es posible. El no poder salir, el poder cambiar planes, el poder decir, hoy me siento mal, pero mañana tal vez me sienta bien, entonces lo hacemos mañana. El poder comprender el cuerpo es muy difícil. A mí me ha costado mucho, pero aún así he dicho yo, bueno, Dios, ayúdame, Dios, dame fortaleza, porque a veces uno siente la cabeza súper inflamada, aunque no se ve, pero realmente yo la siento inflamada. Y el cuerpo, ¿verdad? A veces se me inflama un lado del cuerpo, pero es interno. Entonces, sí afecta emocionalmente, pero creo que depende de uno. Creo que depende de qué tan entusiasmado esté el poder seguir adelante, el poder caminar cada día. Pues no siempre me levanto con todas las ganas, a veces peleo de más, a veces pues soy muy enojado, o muy molestón, porque hay días que sí molesto más, pero mañana ya estoy muy enojado porque mi cuerpo pues ya cambió. Entonces creo que emocionalmente eso afecta mucho porque uno quisiera entender mejor su cuerpo, pero como es nuevo, entonces uno a veces pues hasta pelea con uno mismo, ¿verdad? Entonces sí, emocionalmente afecta mucho, pero en depresión creo que depresión no he tenido. Qué bueno, bendito sea Dios. Y una pregunta muy personal. ¿Le tienes miedo al futuro? No, estoy convencido de que vivo el día a día. Lo que pase el día de mañana, pues para mí es algo que no sé cómo voy a amanecer o qué va a pasar, pero le pido mucho a Dios que me dé la oportunidad de vivir cada día, y cada vez que me levanto le digo en mi mente a Dios, gracias por permitirme abrir los ojos. Y por eso es que me entusiasmo tanto, y yo le decía a mi abuelita que trato la manera de hacer como que tuviera mi rutina diaria. Entonces yo a las 6:30 ya estoy despierto de la mañana y me baño como que si fuera a trabajar, porque te afecta hasta tu trabajo. Lastimosamente pues hay muchas cosas que uno tiene que dejar de hacer eh, por salud, porque como emocionalmente provoca brotes también. Si uno tiene emociones muy fuertes, entonces le provoca brotes. Entonces trato la manera de hacer como mi día normal, de llevar un día como todos, eh, y creo que todo eso me ha ayudado muchísimo.
Entonces vivo al día y creo que el futuro no me afecta. Yo sé que Dios tiene la decisión y Dios va a decir, bueno, Renato, hasta aquí. Pero hiciste todo lo posible y ayudaste a todos los que pudiste y hasta aquí. Pero Él es el que decide y estoy convencido de que Él me está dando vida porque hay un objetivo. Así es. A veces el duelo no solo es por la salud, sino por la vida que imaginábamos tener. Sí, Sí. y ya casi llegamos al final del programa, Jai, pero Está bueno. el tema de este podcast, sí, porque sabemos que pues mi hermano tiene sus tiempos de comida también y es importante pues ayudarle con eso. Cuidarle. Y el tema de este podcast es cuando sentimos que Dios está en silencio durante tu proceso, en tu diagnóstico, y ahora has sentido a veces que Dios está en silencio. ¿O por qué crees tú que la gente interpreta ese silencio cuando claramente Dios jamás está en silencio para nosotros? Creo que a veces lo confundimos. Dios no está en silencio. Lo que pasa es que no lo sabemos escuchar. Dios está en todas las personas, en el árbol que nos vemos de frente. Dios está en todos lados. Y creo que no lo sabemos escuchar porque nos está dando mensajes y uno lo ve, tal vez en el diagnóstico uno dice, ¿por qué me mandaste esto? Pero realmente Él nos está diciendo algo diferente. Él nos está diciendo, tal vez con esto vas a ayudar a los demás, porque nosotros estamos llamados a poder servir, no solo a Dios, sino que al prójimo, y a través del prójimo hasta Dios. Entonces, creo que Él nos da mensajes que realmente tenemos que saber interpretar, y está a través de muchas cosas. Y no puede ser solo una enfermedad, puede ser a través de un choque que tengamos, o que, digamos, de la muerte de un familiar. Todo tiene un porqué y realmente nosotros tenemos que comprender y saber, pues, interpretar lo que Dios nos está mandando en el momento, ¿verdad? Exacto. Oye, Renato, y hablando de Dios y obviamente de su palabra, ¿hay algún versículo, alguna cita bíblica que te haya marcado, que la tengas muy presente siempre con todo esto que te está pasando? Creo que, pues, la verdad que la del hijo Freud también es una de las citas bíblicas que más me llama la atención. Realmente, pues, a pesar de muchas cosas, siempre Dios nos recibe, Dios nos ama y podamos ser, pues, la peor persona del mundo en nuestra vida pasada, pero realmente siempre Dios nos va a recibir, siempre Dios nos va a abrir las manos y nos va a recibir con lo mejor que tiene. Sí. Entonces, creo que es una de las citas bíblicas que más me llama la atención y más me ha marcado, porque nosotros en nuestra vida, independientemente, hemos vivido muchas cosas. Mi vida ha sido muy marcada, y no solo a través el diagnóstico, sino que, pues, si yo les contara toda mi vida, pasáramos como unos 9 episodios. Entonces, Los 9, toda la temporada. entonces creo que a través de esta cita bíblica, pues Dios nos habla, y realmente, pues, nunca es tarde para poder comprender realmente. Así es. Y Renato, ya para ir terminando, este bonito episodio que la verdad ha sido muy conmovedor, y yo espero que llegue a todas las personas que están pasando por una enfermedad o por un proceso en la vida que a veces a lo mejor
no le encuentran solución, no le encuentran salida o piensan que llegó el fin, ¿no? Porque yo creo que cuando nos enteramos de un diagnóstico así, lo primero que se nos viene a la mente es decir, hasta acá llegué. Y qué bonito que tú tienes la esperanza, como dijiste hace un rato, estás viviendo el día a día y eso es muy bonito. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. En algún momento, yo sé que tienes la fe muy, muy cimentada, yo sé que tú tienes fe en Dios y todo, pero en algún momento de tu vida, como todo ser humano, ¿le has llegado a reprochar a Dios? Pues quizá no reprochar, sino que también preguntar lo que estoy viviendo en el momento. Vivo un proceso legal y a veces digo o le preguntaba a Dios por qué realmente pues estoy viviendo el proceso legal, digamos, cuando yo quisiera tener a mi hija lo más, ahí sí que el mayor tiempo posible y hay personas que no lo merecen y la pueden tener. Y yo le decía a Dios, ¿por qué si yo quisiera tener a mi hija y estoy luchando por ella, por tenerla, por poderle dar una educación, y hay mucha gente que tiene la posibilidad y no lo aprovecha? ¿Por qué estoy pasando todo este proceso? ¿Por qué? Esto le decía yo a Dios, ¿por qué yo? Pero de ahí comprendí que realmente pues, todo pasa por un objetivo. Sí. Todo pasa por algo y realmente uno tiene que comprender el porqué de las cosas y es por eso les decía yo ahorita hace un ratito que tenemos que comprender los mensajes de Dios, porque si yo no estuviera pasando este proceso legal, creo que mi vida fuera diferente y pues no hubiera escuchado los mensajes de Dios. Entonces no estuviera en este podcast, no estuviera en muchos momentos de mi vida que realmente me han ayudado demasiado y no estuviera ayudando a los demás para que puedan tener ánimos de poder vivir su vida de una manera diferente, a pesar de cualquier enfermedad o cualquier dolencia que tengan, ¿verdad? Qué hermoso testimonio de vida. Gracias, porque de verdad yo creo que se va a mover 1,000,000 de corazones, se van a mover. Claro, y la verdad es de que yo siempre lo he dicho, yo te admiro. Yo no, en tu lugar creo yo que ya me hubiera dado por vencida y verte de verdad que me llena de mucha emoción. Todo el podcast me lo he pasado llorando, pero es de ver de cómo tú te agarras de Dios, o sea, de verdad que yo quisiera ser así como tú y te admiro bastante. Yo quisiera pedirte que le dieras unas palabras ya para despedirnos, unas palabras a las personas que están atravesando hoy una enfermedad, una depresión o una etapa donde sienten que Dios está en silencio, una pérdida, puede ser de bienes materiales, una pérdida a mamás que han perdido sus hijos, una pérdida realmente que te impacta, que impacta tu vida, porque tú no solo estás pasando por una enfermedad, sino que al mismo tiempo estás pasando por un proceso difícil y aún así estás ahí de pie y recibís con los brazos abiertos a Linda, por ejemplo, que es la que está llevando tu sanación espiritual, vas a la iglesia, vas al Santísimo, yo te veo en todos lados, en donde esté Jesús, ahí estás tú. ¿Y tú qué le dirías a esas personas que tal vez sienten que Dios no las escucha, de que Dios está en silencio y que no encuentran tal vez cómo poderlo escuchar?
o cómo poner atención para poder escucharlo. Bueno, creo que lo más importante es poder aceptar el proceso que uno esté pasando, el poder ver a Dios, a Jesús, a través de todo el proceso, decir, bueno, si la Virgen María dijo, sí acepto, si Dios dijo, bueno, yo mando a mi hijo para su salvación, creo que es el mayor regalo o nos está demostrando que realmente pues hay una lucha a pesar de pues todas las circunstancias. Dios o Jesús, ¿verdad? En este caso luchó por su verdad, por impartir la palabra de Dios. Entonces creo que hay muchas citas bíblicas que uno puede ir buscando, o hay muchas frases que nos pueden animar. Yo realmente le digo a todas las personas que nunca pierdan la fe, que siempre crean en ellos mismos, que puedan venir y decir, la enfermedad no es mayor que yo, que la pérdida de mi familiar no es mayor que yo puedo salir adelante, que eso nos dé las fuerzas realmente, la familia, y si no tienen familia, pues las amistades que están a la par de uno, ¿verdad? En este caso, yo sí quisiera decirle a las personas que tengan todo ese valor de decir, sí acepto, de poder venir y no solo aceptarlo, sino que vivirlo y decir, porque yo me quiero sanar, yo voy a hacer las cosas bien, yo voy a hacer lo que el médico me mande, porque a través del médico, ahí está la sanación, ahí está Dios. Ellos son los que ponen el medicamento, pero uno también tiene que decir que ese medicamento sea la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo me va a curar, me va a sanar. Entonces, Dios no nos abandona, a pesar de que uno se sienta solo. Dios no abandona, solamente hay que escuchar realmente qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esa enfermedad, a través de esa pérdida, a través de todas las cosas que podamos pasar. Creo que ahí Dios nos está dando un mensaje, pero nosotros tenemos que saber realmente interpretar lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está demostrando. Tenemos que ser fuertes a pesar de que uno esté débil físicamente, pero espiritualmente siempre tiene que estar fuerte. Entonces, creo que todo está en la mente, y uno también tiene que poner de su parte, decir, mañana voy a amanecer bien, y aunque yo me sienta mal, levantarse, bañarse, decir, yo voy a ir al doctor porque es por mi salud, es por mi sanación. Entonces, creo que si uno quiere una sanación, de primero realmente tiene que poner de su parte, porque no todo va a ser como Harry Potter con varita mágica y se sanó todo, ¿no? Es un proceso, y el proceso es parte de que nosotros tengamos que poner de nuestra parte primero para que todo llegue a una sanación, para que todo pues se vaya caminando a través de lo que Dios nos quiere interpretar, o lo que Dios nos quiera mandar. Así es. Ay, muchas gracias, ya. Y la verdad es que en este podcast creemos que muchas veces la vida no sale como la planeamos. Hay momentos donde sentimos que perdemos el rumbo, que los planes cambian y no sabemos hacia dónde ir. Pero así como el GPS, cuando encuentras un obstáculo, buscas un nuevo camino, y Dios también puede recalcular nuestra ruta, y tú eres el claro ejemplo. Por eso queremos terminar hoy, chicas, este episodio con esta sección, ¿verdad? Esto que se llama recalculando ruta. Y ustedes que nos están viendo y escuchando, les dejo una pregunta para que nos escriban en los comentarios cómo podemos seguir caminando cuando sentimos que Dios no nos está respondiendo. Así que los vamos a estar leyendo, y hoy aprendimos que el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces queremos que Dios nos cambie el camino, pero en ocasiones Él utiliza ese mismo camino para transformarnos a nosotros. Y aunque no entendamos todo lo que estamos viviendo, podemos confiar en que Dios sigue guiando nuestros pasos.
Así que si hoy te encuentras en medio de una enfermedad, una pérdida, ansiedad, depresión o cualquier proceso difícil, recuerda que Dios no ha dejado de acompañarte ni un solo momento. Tal vez estás perdido ahora, pero yo te puedo asegurar que Dios ahí está y va a recalcular tu ruta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a GPS al cielo. Gracias, Jai, gracias, Normita, gracias, Anel. Este no fue un episodio como los anteriores, este fue un episodio diferente, fue un episodio de testimonio, queremos aclararlo, porque sí van a sentir la diferencia, pero nos encantó tenerte ya y gracias por abrir tu corazón también y contarnos muchas cosas íntimas. Gracias a mis amigas por escuchar y por su tiempo también y por aceptar que mi hermano viniera acá. Y gracias a ustedes que nos escuchan y nos ven y estamos a las órdenes. Si ustedes quieren preguntarnos algo, si le quieren preguntar algo a Renato, ya saben que nuestras redes sociales están abiertas y le dejo el micrófono a mis amigas y a Renato para que se despidan. Bueno, pues yo nada más les quiero decir que si así como a mí me movió fibras sensibles, le va a mover a mucha gente el episodio. Gracias, Renato, por ese testimonio. Porque además, justo ahorita estoy pasando un momento muy difícil, de salud también, pero esto me da ánimo, me da vida, porque sé que Dios es vida. Gracias. Así es. De verdad que como lo dice Gaby, este fue un episodio totalmente muy distinto. Yo sé, hay temas muy, pues que podemos reír, que podemos hacer chistes, juegos, pero de verdad que este programa nos ha dejado una gran enseñanza. Como lo dije, ¿no? A veces hacemos una tormenta en un vaso de agua, cuando hay gente que realmente está pasando luchas muy fuertes. Entonces esto nos lleva también a reflexionar en nuestra vida personal, qué estamos haciendo y cómo estamos valorando nuestra vida. Porque hay veces que por cosas menores nos dejamos caer o simplemente le decimos no a Dios. Entonces aquí Renato es un vivo ejemplo de que sí se puede, que si Él puede, tú también puedes, siempre y cuando no te sueltes de la mano de Dios, que no lo veamos como a lo mejor como ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí y no a alguien más? Sino que hay que verlo como una prueba, de resistencia y no dejarnos caer. Así que Renato, muchas gracias por haber estado aquí. Yo sé que este testimonio le va a llegar a los oídos de personas que realmente lo necesiten. A lo mejor tú no te des cuenta, pero realmente habrás hecho una diferencia en aquellas personas que vean el podcast. Tal vez no hoy, este podcast se queda aquí en las redes sociales. Que este mensaje pase 1 año, pasen 2 años, pasen 3 años, le seguirá llegando a esas personas. Y qué bonito que a través de ti, Dios, dé un mensaje de no estás solo, estoy yo contigo. Así que muchas gracias, Renato, muchas gracias, Gaby, por haber traído a tu hermano, y Normita, pues muchas gracias. De verdad que ha sido un programa muy, muy bonito y de mucho ejemplo. Así es, testimonio. Y este programa, para finalizar, se lo dedicamos a nuestra querida amiga y miembro de la comunidad, Tatiana Godínez, que está pasando por un momento muy difícil. Ella está en coma en este momento y la verdad es que abrazamos mucho a su familia, les mandamos nuestras oraciones. Tati, este programa es para ti, sabemos que Dios te va a sanar y que muy pronto vamos a tener tu testimonio también aquí en este podcast. Te esperamos, hermanita, así que con todo, yo sé que
estás dormidita ahora, pero cuando despiertes, sé que nos vas a dar tu testimonio y aquí te vamos a estar esperando. Este episodio es para ti. Y bueno, amigos. Amén, amén, amén. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Ya solo 2 más y se terminó esta temporada, pero ya estamos preparando la otra. Muchísimas gracias, Jai. Gracias. Continuará. Amiga. Y esto fue GPS al cielo, porque hasta el cielo no paramos. No paramos. Adiós. Adiós. Hey, si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en GPS al cielo. Si este episodio te gustó, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @GPS al cielo para más contenido, reflexiones y momentos de nuestra comunidad Catholics. Y no olvides compartir este episodio con alguien que lo necesite. Nos vemos en un próximo episodio. Somos parte de la comunidad Catholics y hasta el cielo no paramos.